Bueno, muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos en Cristo, audiencia de Cristo FM. Ya estamos aquí con su programa Tocando el Manto de Jesús. Les recordamos que es todos los viernes a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde. Este tema o el nombre del programa tiene una base bíblica. Algo que encontramos en el libro de Lucas acerca de la mujer que tocó el manto de Jesús. Recuerden ustedes que hubo una mujer que durante 12 años estuvo sufriendo terriblemente un azote, una enfermedad terrible, y llegó ese hermoso día, ese momento tan precioso, tan anhelado, que tiene siempre una persona de muchos años de enfermedad, de que en algún momento de su vida, de su peregrinar, ocurra un milagro, una sanidad. Y esta mujer pues es lo que padecía, un flujo de sangre. Las mujeres son las que entienden mejor esto, que eso es bochornoso, es terrible andar pues haciendo su quehacer y andar de un lugar para otro, y muchas veces como madres, como esposas, pues tan obligadas en cierta forma a hacer su quehacer, y qué terrible cuando mujeres así, con esa situación, para acabar la vez tienen un esposo a su lado que no trata de entenderlas, de comprenderlas, y pues les exigen demasiado, y para acabar pues también a veces los hijos son tan exigentes que pues le exigen demasiado, cuando solamente ella sabe cómo se siente, cómo anda, qué es lo que desea en esa etapa de esa situación. Pero lamentablemente a veces tiene que conformarse, de llegar a una conclusión de que pues esa es su vida, y que pues a ver hasta cuándo Dios tiene misericordia y hace algo en su vida. Bueno, pues el nombre de este programa es ese, Tocando el Manto de Jesús, porque precisamente esa mujer llegó el momento en que oyó hablar de Jesús, y inmediatamente ella se olvidó de su situación en cierta forma. No dijo, bueno, pues está lejos donde está el Señor, tengo que caminar, tengo que esforzarme. Ella se olvidó en cierta forma de eso y echó a caminar, porque ella sentía en su corazón que algo iba a suceder en ese día. Y si ella dejaba ese lugar en donde había estado por mucho tiempo, y si ella encaminaba sus pasos hacia allá, las cosas cambiarían. Y qué bueno que la mujer pues no nada más se detuvo a pensar. Muchas veces las personas solamente están piense, y cuando ven y tienen la oportunidad de que algo suceda en sus vidas, la verdad a veces no tienen el interés de moverse de donde están, y entonces ahí sigue el suplicio, ahí sigue el problema de la enfermedad. Y qué bueno que en esta tarde, si hay alguna persona enferma y quiera tocar el manto de Jesús, y quiera que se realice un milagro como en la vida de esta mujer, dice que al instante que ella tocó el manto, en ese momento la fuente se secó, fue sana, fue libre totalmente de ese azote después de haberlo sufrido durante 12 años. Y dice que pues gastó todo el dinero que tenía, viendo a médicos, a los doctores, y antes le iba peor, dice, pero en esta ocasión sin pagar consulta, sin comprar medicamentos, simplemente echó a andar su fe, y creyó en su corazón de que Jesús tenía la solución a su problema. Ojalá usted en algún momento de su vida, si ya está cansada de haber buscado por todos lados, y todo, absolutamente todo le ha fallado, ojalá usted le venga esa fe, nazca esa fe en usted, para dejar ese lugar en donde está, lamentándose solamente, y entristecido y abandonado en cierta forma, incomprendido. Usted se levante de ahí y diga, yo creo que sí, Jesucristo es la solución a mi vida. Jesucristo es el que puede solucionar, el que puede traer un cambio en mi vida. Ya estoy cansado, ya estoy cansada, ya no tengo dinero. A veces nuestro hogar, nuestra casa, la mesita que está al lado de la cama que tenemos en la recámara, ya parece toda una farmacia.
y ya los medicamentos parece que ya no hacen efecto. Y vamos con el doctor nuevamente y nos vuelven a cambiar el medicamento y nos vuelven a cambiar el medicamento y aquello sigue, aquel azote, aquella enfermedad, aquellas dolencias, todo sigue y pareciera que nos vemos en el espejo y vemos cómo también nuestro físico va desmejorando y no nada más vemos, sino que empezamos a sentir esa debilidad, empezamos a sentir que ya no tenemos inclusive la misma lucidez en la mente porque se nos empiezan a olvidar las cosas porque nuestra mente está metida, está sumergida, la enfermedad, la situación que estamos viviendo ha absorbido por completo todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, todo nuestro sentir. Y ahora nos sentimos totalmente derrotados, nos sentimos tristes, acongojados. Y hermano, no deje, amigo, amiga, hermana que nos está escuchando, no deje que eso siga en su vida. La solución está en el Señor Jesucristo. Eche a andar su fe. Eche a andar su fe. Si todo, le voy a repetir, si todo le ha fallado, ha visto hasta donde le ha dado la economía, ha hecho lo posible por buscar el mejor doctor y no ha habido solución a su problema, entonces lo que le quiero decir es que usted debe de venir a la presencia del Señor, porque así me pasó, se lo digo por experiencia, así me pasó, yo también ya les di el testimonio, eso exactamente me pasó a mí, y yo no quería creer en Jesucristo. Yo no quería creer en el Evangelio. Para mí, lo que mi madre me había enseñado, ese era el camino. Pero más tarde entendí a través de las Escrituras, cuando las empecé a leer, que la verdad, la religión no es el camino, ni ninguna otra religión. El camino es Jesucristo. Dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando yo encontré ese camino, entonces las cosas cambiaron. La enfermedad se fue de mi hijo, la muerte ya estaba a un pasito para arrebatármelo, porque yo estaba sin Dios, sin Cristo, sin fe y sin esperanza, vagando por el mundo, lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de decepción, lleno de desesperación y con un gran y terrible vacío en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu. Así que cuando yo encuentro a Jesucristo, me doy cuenta que realmente sí existe la vida de gozo, sí existe la vida de felicidad, sí existe la paz, sí existe la buena armonía, sí existe, y que la vida es tan bonita, tan hermosa, que mucha gente sin Cristo luego dice: yo me quisiera morir. Pues sabe que cuando conocemos a Cristo, al dador de la vida, lo que menos queremos, claro, eso es lo que menos queremos, ¿verdad? Todos tenemos un tiempo para morir, pero lo que menos queremos es morir, porque ahora sí le encontramos sentido a la vida. Ahora sí nos damos cuenta cuál fue el propósito del Señor al traernos a este mundo. Y eso nos lleva y nos llena de gozo y nos lleva a pensar realmente que sin Cristo la vida es solamente un abismo, un vacío terrible, que eso nos roba todo, absolutamente todo, y nos deja solamente vacíos y nos deja en tristeza y nos hace ser las personas más infelices de la tierra. Sí, pero Jesucristo, vuelvo a repetir, venga usted y toque el manto de Jesús, eche a andar su fe, crea en el Señor Jesucristo. En esta hora, como aquel ciego que cuando escuchó de Jesús, dice la Escritura que cuando Jesús lo mandó a traer, lo único de valor que él tenía era una capa que lo cubría en el tiempo de calor, tiempo de frío, y era su colchón para dormir en la noche. Pero cuando tuvo a Jesús enfrente, escuchó de Jesús, dice que arrojó la capa, la botó y no se puso a pensar que se estaba deshaciendo de lo único que tenía en la vida. Él solamente pensó: no puedo ni debo dejar pasar esta oportunidad, porque yo sé que Jesucristo, el Hijo de Dios, Hijo de David, tiene el poder suficiente para transformar, para cambiar mi vida. Entonces deshizo totalmente lo que tenía, se movió y fue a la presencia del Señor y le dijo al Señor: ¿qué quieres que te haga? El hombre dijo: Señor, que recobre la vista. Fíjense, fue específico. Jesús hizo una pregunta específica, el hombre
responde con una respuesta también específica, contundente, sin titubear, y Jesús le hace que recobre la vista, echó a andar su fe, se movió de donde estaba para ir al encuentro de aquel que transforma, que cambia radicalmente la vida, la existencia del hombre. Así que miren, hoy 25 de diciembre, muchos anoche celebraron, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué bueno, todos sabemos que Cristo un día vino y que nació aquí, ¿verdad? Nació aquí en la tierra, en Belén de Judea, ahí nació. Ese es un hecho innegable, un hecho que se llevó, un hecho histórico y no lo podemos negar. Lo que sí, no sabemos exactamente la fecha, pero bueno, tradicionalmente se ocupa el 24 para celebrarlo. Lamentablemente también a veces, en vez de demostrarle a nuestro Dios, a ese Cristo que vino a la tierra a vivir entre nosotros y que murió por nosotros, en vez de mostrarle agradecimiento, esta fecha también la ocupamos muchas veces, disculpen lo que voy a decir, pero la ocupamos para darle rienda suelta a nuestros vicios, a nuestras adicciones, y espero en Dios que este día 25 en todo el mundo no haya habido un problema familiar o no haya habido algo peor, el deceso de algún familiar en algún pleito familiar, porque muchas veces ya bajo el influjo del calor del alcohol, muchas veces eso es lo que sucede y lamentablemente muchas personas a esta fecha ya no celebran, ¿saben qué? El 24, porque precisamente el 24 en la noche, amanecer el 25, en una rencilla familiar perdieron a un miembro de la familia, y entonces hoy, cada vez que llega esta fiesta, esta fecha, en vez de recordarla y esperarla con gozo y con alegría y con preparativos, como lo hicieron la última vez, hoy realmente lo único que les trae es el triste y doloroso recuerdo de la pérdida de un miembro de la familia, de un ser amado, de un ser querido. Algunos quizá amanecieron en el hospital. Qué triste, hermanos. Si hay que celebrar, hay que reconocer a Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Hay que honrarlo. Jesucristo vino para traer paz, para traer alegría, porque así lo anunciaron los ángeles. No para que terminemos una fiesta así, en ese grado. No. Pero eso pasa porque realmente solamente buscamos excusa, pretexto y peros para darle rienda suelta a lo que acabo de decir. Y no es así como se debe celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien para celebrarlo en familia, pasarla felices, contentos, alegres, hacer una oración y ahí a las 12 de la noche o la hora que usted quiera, y darle gracias a Cristo por haber nacido y haber muerto por nosotros. Miren, Jesucristo puede nacer 1,000,000 de veces. Una vez más, puede nacer 1,000,000 de veces, pero mientras Cristo no nazca en el corazón de nosotros, hermanos, todo será tradición y sin ningún sentido. Jesucristo desea más que una celebración, desea Él nacer en nosotros mismos, formarse en nosotros y que nosotros vayamos recobrando la imagen y la semejanza que el pecado vino y nos robó. Ahora estamos desfigurados totalmente a causa del pecado. Pero cuando Cristo nace en el corazón de un hombre o de una mujer, de un adulto, de un joven, de un niño, ¿verdad?, de un anciano, entonces las cosas cambian, porque entonces sí aprendemos a honrar a aquel que nació, ¿verdad?, y vino a la tierra. Entonces, hermanos, no está bien, no está mal que usted lo celebre. Sí, no. Cada quien hace las cosas como cree que las debe de hacer. A nadie se juzga, nadie se debe de juzgar. Hay que respetar. Yo lo único que estoy diciendo, ¿verdad?, las consecuencias que muchas veces o las situaciones que se han presentado por celebrar a Jesucristo de una manera equivocada. Así que yo le invito para que, si usted pasó bien el 24, vaya pensando en cómo celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo le invito para que usted en esta tarde abra su corazón y ojalá eche a andar su fe y pueda usted tocar el manto de Jesús, como dice el nombre del programa, ¿verdad? Su programa,
tocando el manto de Jesús. Vamos a ir a un breve corte y vamos a escuchar una alabanza que se titula El Yet del Evangelio. Este canto nos trae un mensaje también y nos hace ver la importancia de prepararnos, porque ese jet ya está a punto ya echó a andar los motores, ¿sí? Y está a punto de despegar, pero hay unos cuantos asientos vacíos, que es el asiento de usted, es el lugar de usted. Y entonces está ya con los motores andando, y si usted no se da prisa, si usted no corre y vuela para ese lugar y ocupa su lugar, lleva usted el peligro, lleva el riesgo de quedarse. Entonces el jet del Evangelio pronto se va y se va y se va a ir. Vamos a escucharlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya se oyen los motores del fuego poderoso, el jet del Evangelio se alista a salir y va rumbo al espacio a recibir a Cristo, el cual dice la Biblia que pronto ha de venir. El jet del Evangelio se va y se va, y si no estás adentro no irás. Hermano, es gratuito y lo puedes aceptar. Ya todo está listo, se apresuran sus siervos, el Espíritu Santo, el jet dirigirá. Amigo, entra ahora, millones hay adentro, un bello aterrizaje en las nubes se verá. El jet del Evangelio se va y se va, y si no estás adentro no irás. Hermano, es gratuito y lo puedes aceptar. El jet del Evangelio simboliza a la iglesia que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Amigo, entra ahora, millones hay adentro, el jet del Evangelio se va y no volverá. El jet del Evangelio se va y se va, y si no estás adentro no irás. Hermano, es gratuito y lo puedes aceptar. Amén, pues ya estamos de regreso, como acá acabamos de escuchar este mensaje, ¿verdad? Nos hace una invitación, y es la invitación que su servidor, su amigo y pastor Ángel Velasco Arriaga les hace en esta hora, en este momento, hermanos, hoy 25 de diciembre del 2020. No sabemos si para el otro año estaremos todavía aquí o ya nos hayamos ido en el jet del Evangelio, ¿verdad? Pero mientras estamos aquí, pues hay que adorar y hay que buscar a Dios hoy que se puede, hoy que tenemos vida. Bueno, pues seguimos con esta serie, ¿verdad? Basada en el Salmo 106, versículo 2, que dice: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién? Y la respuesta es: ¿quién lo hará? Ese es el tema, ¿verdad?, que nos está ocupando. Y hoy es la parte 4 de esta serie. Y vamos a ocupar ahora el texto que encontramos aquí en Isaías capítulo 52, versículo 7.
Isaías 52, versículo 7, que dice de la siguiente manera. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Bueno, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que publica las buenas nuevas. ¿Quién publicará? ¿Quién externará? ¿Quién llevará? ¿Quién enseñará? ¿Quién le dirá a la gente? ¿Quién le dará a conocer las grandes obras de ese Dios que hizo el cielo, la tierra, verdad? Y nos hizo a nosotros. ¿Quién? Muchas personas siguen todavía la teoría de Carlos Darwin, creyendo que vienen de la evolución. Y pues ¿saben por qué siguen creyendo en la evolución? Porque no ha habido nadie, absolutamente nadie, que vaya y le enseñe quién es Dios y obra de quién somos nosotros. No hemos podido contrarrestar, hermanos, esa teoría en mucha gente, y esa gente defiende esta teoría y se agarra de ella con uñas y dientes, porque nosotros los que decimos, los que tenemos, los que creemos que tenemos la verdad, los que Dios ha tenido misericordia de ellos, que somos nosotros, no nos hemos dado a la tarea de ir, de llevar y de enseñarles. Recuerden que un mandato del Señor Jesucristo que nos deja es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Eso es lo que el Señor nos encarga, enseñar. Un discípulo es aquel que encontramos y que le compartimos la palabra, y que una vez que da muestras de interesarse, nosotros debemos darnos a la tarea de no dejarlo en ningún momento, en ningún instante, y aun cuando veamos que muestra poco interés, pero que nos recibe y escucha la palabra, tenemos que darnos a la tarea de ir enseñando paso a paso quién es Jesucristo en primer lugar, quién es Dios, qué fue lo que hizo Dios Padre, cómo hizo al hombre, cómo formó a la mujer, cómo Él pudo formar el primer matrimonio en el huerto de Edén, y así traerles hasta llegar al tiempo y a la dispensación de la gracia, y enseñarles a qué vino Jesucristo, por qué vino, qué hizo, por qué lo hizo, murió, por quién murió, que resucitó, que se fue al cielo. Muchas cosas tenemos que enseñarle a este mundo. Por eso dice Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, nuevas noticias que trae, y siempre traerá alegría. Como dije hace un momento mientras les saludaba, hermanos, la única forma, el único medio por el cual el hombre puede llegar a encontrar la alegría en su vida es a través de dos cosas. Una, a través de nosotros que llevemos la palabra para enseñarles a ellos quién es el autor de la paz y de la alegría, que es Jesucristo, presentarles el plan de salvación. Para ello tenemos nosotros que también salir. Aquí los pies corren, no dice aquí se van a los pueblos, sino que a los montes. Quiere decir que por montes y collados, ¿sí? Hay un coro que me acordé cuando estaba haciendo este tema. Ese coro ya casi no se escucha, que dice: vayamos por montes y collados llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Vamos diciéndole a la gente que Cristo salva y sana, que se arrepientan ya. Ven que te puede salvar, ven que te puede sanar, si dejas este mundo tan lleno de maldad.
Este es un coro muy antiguo, pero muy bonito, y viene y encaja precisamente aquí. Vayamos por montes y collados, porque aquí encontramos la palabra montes, y para ir, hermanos, por los montes, está hablando de ir a las comunidades, al ranchito, a la casita más refundida allá en el monte, allá en el potrero. No importa que cómo esté el tiempo, si nosotros sentimos ese amor y ese agradecimiento de Dios en nuestra vida por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nosotros, y de esa manera es la única manera que podemos nosotros demostrarle a Dios que estamos agradecidos, que así como hubo alguien que en un momento dado quizá dejó parte de su trabajo, algo pendiente, porque se acordó de nosotros, porque no quiso que nos perdiéramos, dedicó tiempo, y ahí estuvo hasta hacernos entender que realmente no hay otro nombre debajo del cielo en que el hombre pueda ser salvo, sino solamente en Jesucristo. Gracias a ese hombre, gracias a esa mujer, gracias a esa persona que dedicó tiempo, posiblemente aún en medio de su necesidad, necesitando dinero, él primeramente dijo: no, yo tengo que cumplir, yo tengo que obedecer y tengo que llevar esta palabra a fulano de tal, a mi vecino, a mi amigo, a mi empleado, a mi patrón, a la persona que conozco. A él tengo que llevar esta palabra. Y dejó todo tirado. ¿Por qué nosotros no podemos dejar un ratito los quehaceres? ¿Por qué siempre el afán del dinero? ¿Por qué siempre el afán del bienestar nuestro, del confort nuestro, nos impide y nos sigue impidiendo, hermanos, sacar un tiempo para ir y hacer el trabajo? Qué triste cuando nosotros dejamos el tiempo que supuestamente dejamos para hacer el trabajo, es el tiempo que nos sobra. No estamos dispuestos a tomar un tiempo del que tenemos ahí, programado y comprometido con un trabajo, para ir. A veces el Espíritu Santo lo hemos hecho llorar y lo hemos hecho sufrir. ¿Saben por qué? Porque llega el momento en que el Espíritu Santo viene y nos pone a una persona en la mente, en el pensamiento, y esta es una señal de que el Espíritu Santo nos está diciendo: ve. Porque hasta el nombre de la persona nos pone: ve a esa persona y háblale. Este es el momento que tú debes de ir para hablarle. Pero ¿qué decimos? Señor, más al ratito. Primero, Señor, déjame hacer esto y después voy a hacer esto otro. Hermano, hermana, mira, a tu esposo lo puede hacer esperar, a tu esposa también, a tus hijos también, a tu padre lo puede hacer esperar. Sí, pero ¿sabes qué? Y no te metes en ningún problema, no pasa de que te ponga cara. Pero a Dios, si lo haces esperar, te metes en problemas con Él, porque también Dios sigue, llega el momento en que guarda silencio, como dice el Salmo 83, versículo 1. Consúltalo, ¿sí? Porque ahí hay un hombre que dice: oh Dios, no guarde silencio. Y Dios tiene su tiempo en que Él nos habla, nos insta, nos impulsa para que hagamos su bendita y santa voluntad. ¿Por qué oramos siempre? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, dime qué debo de hacer. Y cuando Él nos está hablando, no, pero entonces ponemos de peros y pretextos una y mil cosas, y tengamos cuidado. Te digo esto por experiencia. Te voy a explicar una anécdota, una experiencia personal que en mi vida sucedió. Estaba en el tiempo que me entregaron la iglesia en Papantla, yo la recibí, pero no había casa pastoral. Entonces yo iba a Papantla y regresaba. Aquí a Poza Rica iba y regresaba. Como a los 2-3 meses, porque tenía un niño en la escuela y tenía que esperar que saliera de ese año de clases para poderme trasladar con la familia. En esos 2-3 meses que iba y venía, tenía los cultos yo a las 6 de la tarde. Y entonces una tarde, como esto de las 3 de la tarde, porque yo me iba como a las 5, una tarde de esas como a las 3 de la tarde, yo estaba acostado en un corredor que tenía. Estaba acostado, no durmiendo, estaba con los ojos cerrados meditando en el Señor, y pude sentir cómo 2 manos se metieron debajo de mi espalda y me enderezaron y me dejaron sentado en el piso. Cuando yo sentí eso y me dejó sentado,
entendí que Dios estaba enviándome, me estaba llamando, ¿verdad?, a hacer algo. Y en ese momento lo que hice, me bañé rapidito, me cambié y me voy. Cuando llego allá a Papantla, ya un hermanito me estaba esperando y me dice: hermano, estoy esperando desde hace ratito, porque tengo un hermano que anoche se puso una farra terrible y ahora está más torcido que un garapiñado, no se puede mover en su cama. Y ya lo fui a ver y le dije que si él quiere que le oren. Era una persona que no quería nada con el evangelio, absolutamente nada, ni su esposa. Pero hoy que estaba en esa situación, ahora sí le dijo a su hermano: sí, dile al pastor que venga. Inmediatamente antes del servicio nos fuimos. Le presenté el mensaje, le presenté a Jesucristo, le hablé de las promesas, le hablé de la salvación, del arrepentimiento y de todo lo que Dios me dio en esa hora. Le hablé y al último le digo: ahora sí, ¿quieres que ore por ti? ¿Estás dispuesto a recibir a Jesucristo, a obedecerle? Y él desesperadamente me dijo: hermano, sí lo recibo. Ahora sí entiendo que Jesucristo me ama. Hermanos, oré por él. Y me dijo: el siguiente domingo, pastor, voy a ir con mi familia a la iglesia. Voy a ir con mi familia. Eran 6 de familia, los 2 jefes y 4 hijos. Llegaron el próximo domingo. Me dio mucho gusto verlos llegar contentos, felices, alegres. Y tuve el privilegio de recibirlos. Fui el primero que los recibió en la puerta y les di la bienvenida. Y gracias a Dios, después de casi los 30 años, pasadito de 30 años, ellos siguen perseverando en el camino de Dios. Siguen estando ahí y siguen glorificando el nombre del Señor. Pero ¿qué tuvo que pasar? Hermanos, el Espíritu Santo me impulsó y yo no le fui rebelde. Inmediatamente me fui y esto fue lo que pasó. Por eso se los digo por experiencia. No estoy aquí hablando a lo loco, estoy hablando algo que he vivido, algo que ha pasado en mi vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo te mande, obedece. Deja lo que estás haciendo, hermana, estás en tu quehacer, estás en la cocina, estás lavando, estás trapeando, lo que sea. Deja eso. Si el Espíritu Santo te envió el nombre de una persona, te llegó al pensamiento para que esa persona entrara a tu pensamiento, da por hecho que es Dios quien te está poniendo a esa persona para que tú vayas. No esperes que Dios te hable audiblemente, porque imagínate que tan santos fuéramos, pero sí, el Espíritu Santo pone en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón las cosas que debemos de hacer. Simplemente que a veces nosotros muchas veces no somos tan sensibles y no hemos podido entender cómo funciona, cómo trabaja, cómo hace las cosas el Espíritu Santo. Pero te estoy diciendo para que ya tú lo vayas entendiendo y cumplamos con el deber del Señor. ¿Quién expresará las grandezas de Jehová? Si no eres tú, si no soy yo, entonces ¿quién será? ¿Quién irá a ser? Entonces en esta hora yo te comparto esto, porque esto me ha llevado a mí a experimentar grandes cosas. He aprendido a obedecer al Señor y he visto los resultados gloriosos. A mí nadie puede negar que Jesucristo todavía hace milagros. Si Jesucristo ha dejado de hacer milagros es porque nosotros le hemos impedido, nosotros le estorbamos a Él por la dureza de nuestro corazón, por la incredulidad y por la insensibilidad que hay en nosotros. Por eso es que el Señor no puede obrar, no puede accionar. Hermanos, pidámosle al Señor más sensibilidad y seamos más sinceros con Dios cuando le decimos: Señor, quiero que tú me enseñes a hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, envíame. Y cuando Él te está enviando y te diga: mira, vete a aquella casita que está hasta allá en aquel potrero que apenas alcanzas a ver, o quizás no alcanzas a ver, pero sabes que allá vive a esa persona, entonces ves allá y ves a hablarle de mi palabra. Si está el calor, no pongas de pretexto el calor. Si está el frío, no pongas de pretexto el frío. Si está la lluvia, no pongas de pretexto la lluvia. Tú ve y cumple con nuestro Dios. Cumple con aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, ahorita regresamos en breve y vamos a otro canto que lleva por título Un año más, también, que trae un mensaje impactante,
Por si en este año le fallamos a Dios, y si Dios nos concede y nos da la dicha de vivir el otro año, podamos nosotros hacer lo que en este año tuvimos en poco para hacer. Tuvimos quizá la oportunidad, pero no quisimos. No dejemos pasar más oportunidades para servirle eficazmente al Señor. Un año más. Ya no volverá jamás. Un año más. Si de Dios me he olvidado y su ley no he guardado, cuentas le tengo que dar. Un año más. Bueno, pues ya estamos de regreso. Escuchamos bien este mensaje, este canto. Qué precioso porque este año ya prácticamente se nos fue. ¿Qué hicimos para la gloria de nuestro Dios? ¿Cuántas cosas puso el Señor a través de su Santo Espíritu en nuestro corazón y no le obedecimos? Recordemos que todo árbol que no da fruto será cortado. Aquel hombre le dijo al que le cuidaba: quita y corta esa higuera que no da frutos. Pero él le rogó y le dijo: Señor, no, todavía no, dame la oportunidad de abonarla. Y si para el otro año no da frutos, entonces ya la tumbas, la cortas. Y hasta aquí tenemos todavía la oportunidad. Recordemos que no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Tenemos que llevar fruto, y fruto que permanezca para siempre. Tenemos que producir fruto, y para producir esos frutos tenemos que trabajar. Recuerda que en una hortaliza, en un huerto, para que podamos tener cosecha, tenemos que
limpiar, escardar, tumbar la maleza para que todas las plantas queden libres de plagas y entonces puedan producir. Y tú y yo somos esos hortelanos. Tenemos que ir y velar para que haya fruto en abundancia. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Ubeyman, que nos saluda desde aquí. Dios te bendiga, mi hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida y sobre los tuyos. Realmente es un privilegio tener amigos que siempre están al tanto y se alimentan de la palabra de Dios. Que la paz de Jesucristo reine en tu vida y en tu corazón. Bueno, pues seguimos adelante. Así que decíamos que hay que ser sensibles a la voz del Espíritu, a la voz de Dios, que es a través de su Espíritu. Ya no dejes pasar esas oportunidades. Y luego dices tú, es que sí fui a ver a esa persona, pero no quiere nada, porque dejaste pasar el día, el momento, la hora en que el Señor ya la había preparado a esa persona para escuchar y para recibir el mensaje de su Salvador. ¿Por qué? Porque fuiste hasta la hora que tú quisiste. Recuerda que dice la Escritura que todo tiene su tiempo. Y si nosotros empezamos a desglosar esa palabra, todo tiene su tiempo, abarca un montón de cosas, pero lamentablemente no nos vamos a meter en eso ahorita. Pero sí quiero decirte, te estoy diciendo lo que debemos de hacer, hermano. Deja lo que estás haciendo. Si en esa hora el Señor quiere que vayas, tú ve, obedece y te vas a quedar maravillado. Te vas a quedar maravillado de lo que Dios va a empezar a hacer a través de tu vida. Tú dices, Señor, usa mi vida. ¿Por qué usas a Julano? ¿Por qué usas a la hermana Julana? ¿Por qué usas acá, usas allá? ¿Y por qué a mí no, Señor? ¿Sabes por qué? Porque no has querido dejarte moldear, porque eres desobediente, porque no has querido hacer la voluntad del Señor. Empieza a obedecer y deja lo demás en las manos de tu Señor. Pues seguimos. Entonces, cuán hermosos hombres son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 10, versículo 13, 14 y 15, diciéndoles, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, bueno, aquí está, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Aquí está el cómo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El apóstol Pablo está citando precisamente este texto de Isaías. Eso quiere decir que Pablo tenía conocimiento, ¿verdad?, de las escrituras. Usted y yo podemos decir que tenemos conocimiento y podemos estar llenos de conocimiento, ¿verdad?, llenos de conocimiento, pero mientras nosotros no aprendamos a obedecer y a hacer la voluntad de nuestro Dios, lo demás es vanidad de vanidades. A mí el hecho de que una persona me cite toda la Biblia de los textos de la Biblia de memoria no me dice nada. Pero cuando yo lo veo trabajando ardua y duramente en la obra del Señor, entonces sí me quito el sombrero delante de Él, porque tengo que reconocerle que así como conoce la Escritura, la pone por obra. La vive, y es lo importante, vivir lo que nosotros conocemos. Quizá tú digas, hermano, hermana, yo conozco poquito de Biblia. Pues si con ese poquito aprendes a ser obediente y haces la voluntad del Señor, mira, no le tengas envidia al que se conoce 1000 textos de memoria. No, porque Dios te va a usar a ti. Claro que si puedes aprender más textos, qué bueno. Pero lo primero que tenemos que aprender es a obedecer a Dios y hacer las cosas que Dios nos envía. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego aquí, ¿verdad? Aquí dice, pero ¿cómo? Aquí vienen los signos de interrogación, las interrogaciones. ¿Cómo pues invocarán
aquel en el cual no han oído. Yo no empecé a invocar el nombre de mi Dios, de este Dios maravilloso, hasta que alguien fue y me habló y me dijo que existía. Me dijo que era real y que si yo le abría la puerta de mi corazón, que Él estaba dispuesto, estaba deseoso, ansioso de entrar a mi corazón para gobernar mi vida y enseñarme las cosas maravillosas que Él tiene para todo aquel que le recibe. Y entonces fue así que yo empecé a aprender, o aprendí a invocar al verdadero Dios, y empecé a creer en Él. Empecé a creer en Él. Pero dice aquí, ¿y cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermano, es importante que para que la gente invoque, en primer lugar, invoque el nombre del Señor y sea salvo, tiene que oír. Pero para que oiga, tenemos que ir nosotros, tienes que ir tú, tenemos que ir nosotros, pastores, con toda la congregación, salir e ir y entonces enseñarles a cómo invocar el nombre de nuestro Dios, y empiecen a escuchar el mensaje de salvación, empiecen a escuchar el mensaje de fe, el mensaje de esperanza, y entonces ellos puedan creer, ¿verdad?, en Él, puedan creer en Él, ¿sí? Oyendo, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo les ha de nacer la fe? ¿Cómo será posible para que a esa gente le nazca la fe? Hasta que escuche la palabra, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Alguien tiene que ir, alguien tiene que declarar, alguien tiene que ir y decirles esta palabra, y empiecen a escuchar, y de esa manera puedan ellos puedan convertirse en hijos de Dios, en hijos de Dios. Pero mientras tú y yo estemos durmiendo en nuestros laureles, despreocupados, desafanados, sin importarnos que la gente se siga yendo al infierno, esto no va a suceder hasta que nosotros vayamos y les hablemos. Entonces ellos van a poner atención a la palabra, ¿verdad? Y entonces van a creer, porque por el oír viene la fe, el oír a través de la palabra de Dios. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, si no hay quien predique el evangelio, este precioso y hermoso evangelio, si no hay quien lo predique, entonces ¿cómo van a oírlo? ¿Cómo van a creer en este evangelio? Es importante, necesario que tú y yo nos levantemos y vayamos. Hermanos, este 2020, alguien dirá, bueno, es que hoy por la pandemia realmente no pude realizar los planes que tenía como pastor en la iglesia. Los líderes puedan decir, pues la verdad, el plan que teníamos con el grupo no lo pudimos realizar por la pandemia. Hermano, déjame decirte una cosa, que a veces no se pueden hacer las cosas colectivamente, pero personalmente nadie nos va a quitar la responsabilidad. Nosotros como pastores, quizá yo no pueda involucrar a mi iglesia, a los miembros de la iglesia, a los miembros, pero eso no me exime a mí de mi responsabilidad. No me exime a mí. Yo no puedo presentarme con esa excusa delante de Dios y decir, es que no pude llevar a cabo este plan porque pues tú sabes, Señor, que la autoridad nos dijo quédate en casa, y no lo pude hacer porque la iglesia no la pudimos mover. Tú como pastor, yo como pastor, tenemos esa responsabilidad y tenemos que ir a la gente, tenemos que ir a las casas con esas medidas de seguridad, sí es cierto, pero tenemos que ir, debemos de ir, y cada creyente que se considera hijo de Dios debe de considerarse discípulo de Dios, y si es discípulo de Dios, entonces tiene la obligación, la responsabilidad de ir y hacer más discípulos. No necesariamente tenemos que andar, ¿verdad?, de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 10 en 10, no.
personalmente tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir compartiendo el evangelio de tal manera que la gente aprenda a invocar el nombre del Señor para que sea salvo, y la gente empiece a creer a través del oír de la palabra del Señor, porque hay quien les predique. Nosotros como pastores no tenemos que estar esperando que la gente llegue a la iglesia para poder predicar. Hermano, el estar en una iglesia es un grande privilegio que nos da el Señor de ser pastores. Pero no precisamente, como lo vamos a ver más adelante, no precisamente tiene que ser en la iglesia. Nuestra responsabilidad está con el mundo, nuestro deber está con el mundo, nuestra responsabilidad está con el vecino, inclusive hasta con la propia familia. Ahí tenemos un deber, una responsabilidad que no podemos nosotros hacer a un lado ni dejársela a nadie más, sino es obligación de nosotros compartir esa palabra con la familia, con el vecino y con todos aquellos que Dios nos pone en el camino. La gente que conocemos, y si no la conocemos, Dios nos da sabiduría de cómo acercarnos a Él, abrir una conversación, introducirles el mensaje, y así cumplimos con nuestro deber. A mí, si hay algo que me parece tan fácil, es introducir el evangelio a una persona que va sentada a mi lado ahí en el autobús, en el taxi o en el camino, lo alcanzo, qué sé yo. Para mí es lo más fácil, introducirles el evangelio, porque sé que a eso he sido llamado. Qué bueno que a ver los domingos tengo ahí la congregacioncita que Dios nos ha dado, pero qué bueno, pero dejo el púlpito y a donde quiera que voy tengo que hablar del evangelio para que la gente siga escuchando este evangelio de poder. No hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo si no es a través de este evangelio. Tú y yo lo sabemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Esperando que pase la pandemia? Y mientras tanto este virus, esta enfermedad sigue arrebatando vidas, sigue destruyendo vidas, sigue dejando dolor, tristeza y quebranto en las familias. Y quizá tú estás diciendo: Señor, gracias te doy porque hasta aquí me has guardado con toda mi familia. Si eres creyente, hermano, qué poca visión tienes y qué egoísta eres, porque no piensas en aquellos que ahora tienen dolor, que ahora tienen tristeza, solamente piensas en lo tuyo. Mientras estamos aquí en este mundo, no estamos exentos, hermanos, de pasar un momento tan terrible como los que han pasado muchas personas, y quizá pueda ser peor. Dejemos de pensar de esa manera egoísta y salgamos y prediquemos, publiquemos, hablemos de este evangelio a la gente, a aquella gente que ha perdido un ser amado. Hay que llevar una palabra de aliento, hay que llevar una palabra de consuelo. Es cierto que oramos a través de la radio, oramos por ellos, pero ¿sabes qué? La oración más eficaz, la palabra más eficaz es aquella que se da personalmente, el trabajo que se hace personalizado. Y también te lo digo por experiencia. Yo he estado con muchas personas que han perdido un ser amado y personalmente les he dado mis condolencias y les he hablado de la palabra. Y a final de cuentas ellos se sienten fortalecidos, contentos, y entonces me dan las gracias. ¿Por qué? Porque ellos están necesitando esa palabra, hermano. Yo como quisiera que te levantaras, la verdad, que te levantaras y fuéramos, nos diéramos esa tarea. Hay gente llorando, hay gente triste todavía. No seamos egoístas. Si no, hasta ahorita ningún familiar se nos ha ido, démosle gracias a Dios, pero no de esa manera egoísta. Vayamos a aquellos que sabemos que han perdido un ser amado. Esta es la invitación que te dejo, y esta es la parte cuarta o 4 de esta serie. Seguimos con esta serie y yo te invito en esta hora para que medites, y te dejo este mensaje para que nos levantemos y vayamos por montes y collados llevando este evangelio. Tenemos un minuto para orar. Padre Santo, te adoro y te bendigo, y oro, Señor, por aquellas personas que han escuchado este mensaje, Señor, que tú obres maravillosamente y que realmente pongas carga en nuestro corazón, pon carga en nuestro espíritu, en esta conciencia, Señor, en nuestro pensamiento, y no estemos ahí egoístamente pensando que hasta aquí ha sido bueno con nosotros y que estamos completos. Señor, llévanos a pensar en aquellas personas que hoy más que nunca están necesitando esta palabra de consuelo. Gracias, Padre, muchas gracias. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Dios les bendiga, Dios les guarde y que Dios sea con ustedes.